Gracias a todos vosotros por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, yo soy Lari León, soy periodista, soy gerente de la Fundación A3 Media y me siento enormemente orgullosa y agradecida de compartir sitio y tarima con estas cuatro mujeres con mayúsculas, cuatro mujeres con capacidades diferentes y cuatro mujeres que tienen muchísimo talento, no hay nada más que ponerse a su lado para sentir esa vibración, ¿no? Cuatro mujeres que realmente son referentes y activistas de los derechos de la mujer en España, en Latinoamérica y también en el Caribe. Aunque yo creo que en estos días ya las habéis ido conociendo, si os parece os voy a presentar a Diana Freire. Diana, muchas gracias por estar aquí. Gracias. A María Laura Chuquilín. Muchísimas gracias por estar aquí, María Laura, es un placer. Gracias. A Lorena Quintas. Hola, Laura, ¿estás bien? Lorena, es que no sé por qué la llamo Laura. Estas cosas pasan. Gracias. Gracias a ti. Y a Marta Valencia. Bueno, yo creo que, si os parece, ya que estamos juntas, a través de vuestra experiencia, de nuestra experiencia laboral y profesional, vamos a hablar de la situación de las mujeres con discapacidad actualmente, de los retos futuros que tenemos, de cómo esas grandes o pequeñas transformaciones a nivel social que ya estamos viviendo están cambiando algo y en qué repercute, ¿no? Qué impacto está teniendo ese cambio y, por supuesto, también si vamos bien encaminados, ya que es el cuarto aniversario de los ODS, de cómo vamos, ¿no? en esa Agenda 2030, de si vamos por el buen camino, si todavía hace falta empujar más el carro, como decía María Laura hace un momento, y yo creo que va a ser, bueno, pues una charla distendida en la que a lo mejor quizás podemos tener una radiografía general y particular de la situación de las mujeres con discapacidad en todo el mundo, ¿no? Gracias por venir y empezamos contigo, Diana. Bueno, recordaros, importante, el hashtag, que creo que lo tenéis por ahí, Conversatorio Mujeres 2030. Podéis colgar todas las fotos, todas las opiniones, todo lo que os llame la atención, porque yo creo que se trata de dar visibilidad, ¿no? a este momento que estamos viviendo y sobre todo a las mujeres con discapacidad. Bueno, Diana, tú vienes desde Ecuador. ¿Cuántas horas de viaje, no? Madre mía. 10 horas. 10 horas con algo. Bueno, espero que haya merecido la pena. Sí, extraordinario, una experiencia muy enriquecedora. Bueno, trabajas en el Servicio de Integración Laboral de la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física, ¿es así? Sí. ¿Sí? Y trabajas específicamente en el área de orientación laboral. Qué importante. Qué importante. Bueno, has estudiado teatro, creo que también has ejercido de jugadora nacional de tenis de mesa, sí, que además has estado en los Juegos Panamericanos de 2009 en Bogotá. Y creo que también bailas muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Tienes un grupo de danza folclórica, sí, me decías. Sí, tenemos un grupo de danza que es muy importante porque es uno de los pioneros en danza en silla de ruedas, porque es el único grupo que empezó de las personas con discapacidad, todos en silla de ruedas. Y todos bailan en las sillas, no tenemos de pie. Bueno, pues si luego tenemos tiempo nos hace una demostración, ¿no? Hombre, como cierre sería estupendo. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, María Laura, tú vienes de Perú también, muchísimas horas. Sí, 12 horas de viaje. 12 horas, madre mía. Sí. Bueno, pues yo creo que tu estancia en Madrid creo que está siendo productiva. Muchísimo. Para nosotros muy enriquecedora el tenerte hoy aquí y ayer también en las jornadas. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Tú eres presidenta de la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad. Eres técnica en Administración de Empresas, sí, licenciada en Educación Secundaria, sí, y tienes un máster en Gestión Pública también, sí, ¿no? Tienes parálisis cerebral y actualmente trabajas en Lima, en una universidad, ¿no? ¿Cómo se llama la universidad? La Universidad César Vallejo es una universidad privada. Trabajo en la área administrativa, soy asistente de la área de obras y servicios generales, que significa que damos mantenimiento a toda la universidad, que todo esté en orden. Seguro que a través de tu trabajo estás poniendo tu granito de arena para cambiar el mundo. Sí. Estoy convencida. Sí. Bueno, Lorena, ahora sí, ¿no? Lorena, tú vienes de un poquito más cerca, vienes de Orense, el viaje sí, ha sido menos costoso, pero igual de gratificante también para todos el tenerte hoy aquí. Gracias.
Bueno, tú te lanzaste al autoemprendimiento, aunque eres licenciada en empresariales, hace muy poquito te has lanzado a tener tu propio negocio. Sí, ¿De qué se trata? de artesanía con hilo. Sí. Hago cuadros de hilo utilizando mi tacto porque tengo discapacidad visual total. Y nada, hace unos meses que he decidido emprender. Muy bien. Tu actual discapacidad visual viene dada por la artritis reumatoide que tienes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te has tenido que reinventar Sí. y para adelante. Sí, tuve que aprender con la tecnología, bueno, distintas formas de ver la vida ahora. Y ahora, además, me comentabas antes que perteneces a una entidad de mujeres con discapacidad en Galicia. Sí, se llama ACADAR, es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia. Bueno, luego nos cuentas un poquito más de tu experiencia. Vale. Y también damos la bienvenida a Marta Valencia, que tú vienes de Zaragoza, también Sí. de aquí al lado. Aquí al lado. Menos mal. Bueno, eres abogada y llevas muchísimos años implicada y vinculada a las entidades de las personas con discapacidad. Sí. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en el 2015 fuiste elegida presidenta de la Comisión de Mujer de CERMI Estatal y patrona de la Fundación CERMI Mujeres. En el 2016 eres secretaria de Mujer e Igualdad de COCENFE Nacional y además eres presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad. Vicepresidenta. Vicepresidenta, Ahora ya hay otra compañera, hay que delegar. Y presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Exactamente. ¿Hay alguna entidad que te falte? Por eso hay que delegar. Hay que delegar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí también hoy con nosotros. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas un poco a nivel particular, pero como nos hemos presentado todas, yo quiero que tengáis también la libertad de intervenir cuando queráis, porque de eso se trata, ¿no? Es una charla entre nosotros. Tenemos gente que nos acompaña y que seguro que también al final tiene alguna duda o alguna pregunta o algo que aportar. Estáis súper invitados, estaremos encantados de acoger vuestras preguntas. Bueno, vamos a ver, Diana, ¿cómo es la situación de las mujeres con discapacidad en Ecuador? ¿Qué puede hacer una mujer en su día a día con discapacidad para intentar cambiar el mundo, ¿no? Para intentar que tengamos, bueno, pues una vida autónoma, una vida independiente, una vida, bueno, pues con los derechos de cualquier persona? ¿A qué retos te has enfrentado tú y cómo crees que está la situación ahí en Ecuador? Bueno, nosotros a nivel de Ecuador tenemos la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, en la cual nosotros impulsamos la integración laboral de las mujeres y en sí de las personas con discapacidad. Es un trabajo muy arduo en el cual trabajamos en 3 áreas específicas dentro de lo que es el servicio de integración laboral. En la orientación, en la cual es mi área, en la que hacemos el perfil laboral, vemos sus habilidades, destrezas, sus competencias laborales para fortalecerlas. El área de promoción, que es la que visita las empresas y da las charlas de sensibilización. También tenemos el área de psicología, en la cual damos un apoyo más interno a la persona con discapacidad y a su entorno familiar. De esta forma nosotros buscamos empoderar en sí a las personas con discapacidad, haciendo énfasis en las mujeres para que puedan tener una integración laboral y tengan un soporte y un apoyo de nosotros como mujeres con discapacidad, porque en la provincia trabajamos 3 mujeres que tenemos discapacidad. Nuestra visión que tenemos es el apoyar, el fortalecer y el integrar a las compañeras desde un punto más interno, dándoles fortalezas, dándoles habilidades, tratando de que crean ellas en sí mismas, que es una parte fundamental en la cual necesitamos trabajar para que ellas puedan ser integradas, y sí, hemos tenido buenos resultados y se sigue trabajando para fortalecer. Yo creo que la clave está en creer en uno mismo, ¿no? Lo que tú decías, en el talento que tenemos todos, tengamos las capacidades o discapacidades que tengamos. Yo creo que todos tenemos un talento. Seguramente estás ayudando a muchísimas mujeres. Tengo entendido que tú de pequeña en el colegio, bueno, quisieron cambiarte de colegio porque los profesores no estaban acostumbrados o no tenían mucha información y no sabían muy bien, ¿no?, cómo actuar contigo. ¿A qué retos te has enfrentado tú como mujer con discapacidad? Creo que todos los días tenemos diferentes retos y en sí mi discapacidad desde el nacimiento, entonces creo que desde que nací ya los enfrenté.
uno de los retos más grandes que para mí sí ha sido llevarlo día a día es el mismo hecho de la discapacidad, el enfrentarnos en decir yo puedo. A pesar de diferentes circunstancias que se den, el salir adelante y decir yo puedo, y dentro de mi experiencia poder ayudar a las demás mujeres con discapacidad. Y sí, en la escuela en la que yo estuve no me dieron la oportunidad, me dijeron que simplemente no está adaptada, no tenemos la accesibilidad para que tú puedas estudiar, y eso sí fue como que, a ver un momento, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esa situación? Entonces ahí fue un punto clave en el cual a título personal yo dije no, si yo pasé por esto y es una experiencia que te marca, yo no quiero que las demás mujeres que vienen atrás de mí lo vivan. Entonces es eso, el luchar día a día con la actitud de ciertas personas y también hacerlo énfasis en tratar de mejorar la accesibilidad al medio físico para que seamos más incluidos y sea una sociedad más equitativa y justa. María Laura, ¿y en Perú cómo está la situación? ¿Qué haces tú en tu trabajo para contribuir a una mayor calidad de vida para las mujeres con discapacidad? Bueno, sí, en Perú a pesar que tenemos nuestra ley que nos permite que todas mujeres con discapacidad en forma general, ¿no? El 5% tenga accesibilidad al trabajo en el Estado, y en la empresa privada es el 3%. Ese, como se dice en Perú, ley muerta, porque no hay esa sensibilidad y ese compromiso de insertar a la persona, a mujeres con discapacidad. Y más que todo, el tema que nosotros afrontamos es por el género, ¿no? Género, que somos mujeres, no podemos conseguir trabajo muy fácilmente. Salimos con nuestro título, que nos cuesta estudiar, a pesar con miles de dificultades, porque también la educación allá es muy escasa para las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque el tema es que los profesores no se adecúan a nosotros por el tema de la discapacidad. Entonces, eso genera que las mujeres con discapacidad hoy en día no puedan tener un centro laboral y puedan hacer un aporte a la familia, ¿no? Que eso se requiere. ¿Qué pasa cuando no consiguen trabajo? Se hacen sus microempresas, ellas mismas, sea de artesanía, sea de chocolatería, se autofinancian, porque no hay un trabajo para ellas, ¿no? Idóneo. Y eso es lamentable, porque somos miles de mujeres con discapacidad que tenemos el grado de estudio, y también hay un porcentaje muy alto de mujeres con discapacidad que no pueden asistir a un centro educativo por lo mismo que el colegio no está adecuado a la persona con discapacidad, y los docentes tampoco no saben cómo enseñar a una persona con discapacidad. Y lo he vivido, personalmente lo he vivido, porque en caso mío, personalmente, para estudiar he pasado miles de obstáculos. Iba a colegios particulares, no me aceptaban. Colegios religiosos, tampoco. O sea, y colegios especiales, que son para personas con discapacidad, tampoco. O sea... Lo que se perdían. Sí. O sea, ha costado terminar mi primaria, ha costado terminar mi secundaria. Y también creo que la mayoría de mujeres hemos roto barreras para poder estudiar. Entonces, allá la ley
ahora permite que la persona con discapacidad sea incluida a un colegio. Y, bueno, la palabra inclusión que está entre comillas, pero igual van padres de familia con sus hijos con discapacidad y no pueden. ¿Y eso qué ocasiona? Que lo van creciendo los jóvenes y para insertar al ámbito laboral es bien complicado, bien difícil. A pesar que el Ministerio de Trabajo hay un área de inserción laboral, pero lamentablemente esa área no funciona. ¿De qué sirve que haya un área que inserte laboralmente a la persona con discapacidad y no se logre? No es, como se dice, fuera pantalla. Y son miles de personas, miles de mujeres con discapacidad que no tenemos trabajo. Y como dije anteriormente, nos tenemos que autofinanciar. Así yo también lo he hecho, porque ningún trabajo tampoco no me permitía por mi discapacidad. Lo primero que te mira es tu discapacidad, pero no la capacidad de poder aportar a la empresa, ¿no? Y eso es lo terrible, te vas triste, te vas con la autoestima por los suelos y dices, ¿de qué sirvió estudiar, esforzarme si no puedo conseguir un trabajo? Pero ahí está la concienciación, ¿no? Y la sensibilización de toda la sociedad para que realmente sea consciente de eso, ¿no? De que no hay discapacidad, sino que hay diferentes capacidades. Y lo que hablábamos al principio, que todos tenemos un talento, a lo mejor pues yo no puedo tocar el piano, pero puedo hacer un montón de cosas más y realmente no tengo discapacidad solo en ese momento, pero no para otras cosas, ¿no? Exactamente. Y la pasión y el talento es lo que tiene que prevalecer. Qué importante, Lorena, la educación y el trabajo que va de la mano, porque luego al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es verdad que si no hay un acceso libre o un acceso natural a la educación, obviamente se va a dificultar aún más esa integración laboral o ese acceso a los puestos de trabajo. Me imagino que por tu experiencia en el ámbito rural, las mujeres con discapacidad tienen aún más dificultades. Sí, como tú decías, la educación es la clave para tener al menos una oportunidad de acceder a un empleo. ¿Qué pasa? Que en el rural las cosas se complican. Yo, conozco más Galicia porque soy de allí. No se te nota. Nada, ¿verdad? Pero supongo que el resto de España tendrá una situación similar. La realidad es que las mujeres del rural tienen muy mal acceso a la educación o al empleo. Creo que la principal barrera que se plantea es el transporte. Por ejemplo, vivo a 18 kilómetros de Orense, que dices está al lado. Sin embargo, no hay un transporte. Ya para la gente sin discapacidad es malo, así que para las personas con discapacidad ese transporte no es accesible y en Galicia hay un servicio que es el 065 que tampoco resuelve nada. Yo de hecho no lo utilizo porque no me gusta, no resuelve. Más que te ayuda, ¿no? Sí, en vez de poner soluciones pone barreras. Y en mi caso, por ejemplo, cuando fui al cole, al instituto, a la universidad, siempre me llevaron mis padres porque afortunadamente siempre tuvimos un coche en casa y bueno, tuve esa oportunidad. Pero la realidad es que hay muchas mujeres en los pueblos de toda Galicia o quizás de toda España que no hayan tenido esa oportunidad de que alguien les facilitara un transporte o les dificultara, ¿sabes? Y es muy complicado, porque si no tienes
opciones, ¿cómo vas a desarrollarte? Es imposible. Claro. ¿Tú qué propones desde tu experiencia y en el día a día y después de haber estudiado y de haberte buscado la vida, ¿no? como autoemprendedora? ¿Qué solución verías o qué cambio verías oportuno en este momento? Pues para empezar, así desde la base ya, que todos los colegios, institutos, que todo estuviese adaptado, porque hay miles de discapacidades y deberíamos tener todo adaptado. Y después facilitar no solo a las mujeres, sino a todo el mundo con discapacidad que pueda tener una oportunidad en la formación, porque sin formación es que ya no es una oportunidad en el empleo, es en la formación para poder acceder a un empleo de calidad. Y en general que el sistema, lo que hablábamos un poco antes, que aplique las leyes vigentes, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Para que todos podamos tener las mismas oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, la única opción que me dejó el sistema fue el autoemprendimiento, porque, no sé, cuando vas a las entrevistas, ya frena que tengas una gran discapacidad. Entonces, ¿y por qué crees que frena? Porque la sociedad y los empresarios, todo el mundo, no tiene la suficiente sensibilización con la discapacidad. Y entonces esa es una gran barrera que entre todos tenemos que concienciar a la gente en general. Y ahora en tu emprendimiento, ¿cómo te sientes? ¿Qué ventajas has visto, ¿no? al hacer tu propio negocio y al volar un poco libre tú? Bueno, al emprender uno mismo, las ventajas es que, como cualquier otra persona, te marcas los horarios, puedes trabajar el domingo o el sábado o el lunes. O no. O no. Como quieras, o si no te apetece a las 12, lo haces a las 3. Pues ya está. Pero bueno, esa es un poco la ventaja que yo, por ejemplo, de momento no puedo tener una tienda ni nada porque no tengo los suficientes ingresos como para mantener un establecimiento. Que es una tienda online, ¿no? Sí. Entonces, todavía es muy chiquitito, llevo unos meses de emprendedora y eso que a mí es ventajoso porque yo estoy en casa, a mi ritmo, cuando quiero salgo de casa, bajo a Orense, como me hago yo mis propios ritmos y horarios. El problema es que creo que le pasa un poco a todo el mundo que es autónomo, que las cuotas las hay que pagar sí o sí, aunque a ellos les da igual que este mes hayas tenido 200 euros de beneficio que 3.000, tienes que pagar la cuota. Y eso, si por lo que sea, como todo el mundo tiene una enfermedad o tienes que ponerte de baja, ahí eres tú misma. En la gestoría me dijo que bueno, la recomendación es que si estoy enfermo, que no me dé de baja porque como que va a haber más gastos de lo que realmente. Entonces, bueno, yo de momento la única opción que tuve es esa. Bueno. Y no sé. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sí, ¿no? Sí, así que. Pero lo importante es que tú te sientes realizada, haces algo que te gusta, ¿no? Y además nos haces a disfrutar. A ver, lo ideal era tener un empleo, pues, por ejemplo, un empleo por cuenta ajena, como que para poder a la hora del futuro poder cotizar más, porque en mi caso estoy pagando el mínimo, con lo cual, bueno, ahora mismo me da un poco igual, pero a lo mejor cuando tenga 60 años voy a decir, bueno, ojalá hubiera cotizado un poquito más. Entonces, pero bueno, de momento es lo que hay y la única opción que se me ocurrió. Muy bien. El 60% de las personas con discapacidad
somos mujeres. Y es curioso porque los datos demuestran que siendo mujer y siendo mujer con discapacidad tienes muchísimas menos oportunidades de, por ejemplo, acceder a una atención sanitaria que hoy en día nos parece surrealista, ¿no? Impensable que estemos hablando de esto. También, por supuesto, hay dificultades a una educación, como tú decías, María Laura. Hay dificultades para encontrar un trabajo. Te quedas en casa, pero luego también en casa resulta que no tienes determinados derechos, no te dejan formar una familia. Hay un montón de casuísticas, ¿no? Que realmente es como que las mujeres con discapacidad nos quedamos como en un limbo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Marta, por tu experiencia en el mundo de las entidades y en el mundo asociativo, ¿crees que realmente es necesario y se está moviendo a raíz de estas, pues de estas coaliciones o de estas entidades asociativas de las mujeres? ¿Se mueve? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ves tú por tu experiencia? Es muy necesario. Primero porque las mujeres con discapacidad empezamos después que el feminismo, a la vez que el movimiento de la discapacidad, íbamos a un lado y nos decían, no, está la discapacidad, íbamos a la discapacidad y nos decían, no, están las de mujeres. Estábamos en el limbo que decías tú. Y es necesario crear entidades de mujeres, aunque hay que trabajar en todos los sectores, tanto desde la mujer como desde la discapacidad, pero para que nos empoderemos, que nos capacitemos, que seamos nosotras mismas las que digamos lo que necesitamos. Hoy en día, con los datos que dices, pues hay 2/3 de mujeres que no están activas, ni buscando empleo, ni nada. Hay mucha mayor sobreprotección. Las propias familias, no decimos nunca que sea con mala intención, pero es negativo porque no capacita para que busquemos nuestra formación y así podamos tener el empleo y podamos ser autónomas. Como todo ciudadano y toda persona, para ser autónomos necesitamos money, si no, no hay posibilidad. Entonces, para eso es fundamental la formación y después tener el empleo. Entonces ahí desde las asociaciones trabajamos mucho de base con las mujeres, como decía Diana, en empoderar, capacitar, que sepan los recursos, las habilidades, que rompan las barreras de lo que han estado acostumbradas a vivir siempre, que no es una vida habitual de ninguna mujer. Y tú, como bien dices, se nos dicen, bueno, pues a las tareas domésticas. En cambio, un hombre con discapacidad, bueno, pues a trabajar. Se tiene una pensión, se está en casa, pero no se nos reconoce el derecho a ser madre cuando a ninguna mujer se nos discute ese papel. Entonces, ahí hace falta que estemos asociaciones de mujeres con discapacidad y animo a que haya más. Como has dicho, soy la presidenta de CEMUDIS, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, que apoyamos a entidades como ACADAR, que está Lourdes, Amanixer, Luna, hay muchas compañeras por aquí. Es necesario para generar nuestros propios recursos y necesidades específicas. Ojalá no fueran necesarios, pero siendo que no se nos recoge ni en un lado ni en otro, tenemos que ser nosotras mismas ahí las que podamos estar para después liderar y que estemos en gestión tanto de empresas como en gestión de entidades, para que sea todo por nosotras, pero con nosotras, que no sea sin nosotras y que no se quede ninguna atrás. Y quizás experimentáis también ese efecto contagio, ¿no? Yo creo que a lo mejor ese yo puedo que decía Diana, ¿no? A lo mejor una mujer en un ámbito rural que está perdida, que no sabe, que tampoco tiene mucho apoyo en su entorno, si ve a lo mejor que otra mujer o que un grupo de mujeres consigue hacer cosas y consiguen realmente hacer realidad sus sueños, puede que eso sea también un impulso, ¿no?, para muchas mujeres. Sí, y además en las actividades iniciales que se comienzan entre mujeres es más fácil romper las barreras entre solo mujeres de las experiencias negativas pues que se han tenido y hemos tenido a lo largo de la vida, y después al principio lo has hecho, pero no somos ejemplo ninguna de nadie y lo hacemos por nosotras mismas. Pero bueno, el visibilizar, el que se vean que estamos en diferentes ámbitos de la vida, yo creo que es fundamental para que se vea también que se puede. Eso. Y quizás también falta información, porque decías tú, las familias muchas veces sobreprotegen a la persona con discapacidad, en este caso a las mujeres con discapacidad, a las niñas, pero porque quizás la sociedad no tiene toda la información o no sabe cómo actuar ante una capacidad diferente, ¿no? Te toca en una familia que no sabe y realmente cree que te está ayudando, pero
no te está ayudando en absoluto. Ante una situación diferente, en principio se genera miedo, el rechazo, y entonces ahí es precisamente la discriminación que se produce. Siempre hablamos, bueno, de que normalmente cuando te pasa a ti o tienes en un entorno muy cercano es cuando comprendes a las personas con discapacidad y las necesidades que hay. Pero es fundamental, y precisamente han salido en todas las conclusiones, que no solo hay que trabajar con las mujeres con discapacidad, sino con las familias, porque en general a las mujeres y niñas con discapacidad se nos aniña, se nos asexua, se nos deja ahí en un plano siempre en el limbo que dices tú, y no puede ser, no, somos mujeres hechas y derechas como cualquier otra, con otras diferencias. ¿Qué papel creéis que tiene la mujer con discapacidad en esta Agenda 2030? Bueno, es fundamental porque se visualiza la realidad en la que vivimos y es un llamado a que todos formemos parte de este cambio. Entonces es importante el trabajar, el difundir y que todos conozcamos cuáles son nuestras diversas realidades. María Laura, ¿tú qué crees que pintamos aquí en la Agenda de 2030? Bueno, pintamos que debemos ser visibles, no invisibles. Esto es lo fundamental, ser visible, alzar la voz, que estamos aquí, que estamos presentes, que que somos mujeres capaces de poder aportar a la sociedad y ser mejores, y mejorar el entorno, ¿no? Eso es lo que más se debe resaltar, eso, ¿no? No solamente en España, sino en todo el mundo, que seamos visibles, que digamos que aquí estamos, aquí nosotros podemos aportar a la sociedad, a un mundo mucho mejor. De eso se trata, para mi punto de vista. Lorena, Marta. Pues sí, un poco lo que decían mis compañeras, visibilizar y que se escuche nuestra voz, porque nuestra discapacidad no es una barrera, sino que una característica o un valor de nuestra persona. Pues es que es necesario porque somos el 60% de la población, o sea, aunque se nos trate como minoría, somos la mayoría y todas somos necesarias, todas tenemos nuestro punto de vista y todas aportaremos algo. Y en la Agenda 2030 tenemos que participar todos y todas, o sea que el papel de las mujeres ahí tiene que ser fundamental, que somos la mayoría. Solo con eso ya es suficiente. Bueno, afortunadamente ha habido cambios, hemos avanzado en muchas cosas. Es verdad que, como vemos, y en cosas un poco que nos llaman mucho la atención, ¿no? Hoy en día sí que falta muchísimo trabajo. ¿Cuál es el mayor obstáculo que dificulta realmente esa apertura de puertas, esa apertura de mente? Por un lado, formación de las propias mujeres, pero también mucha sensibilización en el empresariado, en las administraciones públicas, que potencien ahí la contratación, porque la imagen que condiciona tanto en mujeres, pues cuando ya tienes una discapacidad, una diferencia, aún se realza mucho más en la convivencia, así que hay que romper barreras de imagen. Para ti, Lorena, ¿cuál es el mayor obstáculo? ¿Por dónde empezarías? Pues también por la educación, para que todo el mundo, ¿no? Toda la sociedad, pero en general la gente para empezar por los políticos ya, a concienciar, a sensibilizar, por las administraciones públicas, el sector empresarial que pone muchas barreras y un poco por el entorno de las propias mujeres con discapacidad, que las familias las consideren válidas, que no les digan quédate en casa o mejor estate así, o no, que les impulsen a salir, a culturizarse en general, que creo que es lo más importante. Para vosotras, chicas. Bueno, más que todo sensibilizar, ¿no? Sensibilizar más que todo a la familia, como decía Lorena, porque la familia es fundamental, ya que
muchas familias tienen hijos y hijas, más que todo, con discapacidad. ¿Qué hacen? No los incentiva a salir adelante, todo lo contrario, lo excluyen, estás en casa porque te pueden hacer daño, te pueden discriminar y esto te puede ocasionar que tu baja autoestima, ¿no? Lo que queremos es que los padres de familia en sí impulsen a las personas con discapacidad, a sus hijos, mejor dicho, hijas con discapacidad, que el mundo es suyo, que sí se puede lograr, que la discapacidad no es incapacidad de poder lograr algo. Más que todo, y la sociedad, más que todo, enseñarles que las personas, las mujeres con discapacidad, sí podemos, que nada es imposible, nada, pero también parte de nosotras mismas. Si no lo hacemos de nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer? Nosotras mismas tenemos que impulsarnos y salir adelante. No importa, es la palabra típica que nos dice: tú no puedes, no lo puedes lograr. No, ¿para qué vas a ir? Tienes discapacidad. Me lo han dicho muchas veces. Personalmente me han cerrado la puerta en la cara por el tema de ser mujer y ser mujer con discapacidad. Aquellas personas que hoy por hoy me ven se han quedado admiradas. Porque he roto barreras y también impulso que otras mujeres con discapacidad lo logren. Porque ese es el objetivo, no solamente uno, sino todas las mujeres con discapacidad. Eso es lo que se quiere hoy en día, que estamos en el siglo XXI, que ya debemos dejar de decirnos nosotras mismas: no podemos. Sí se puede, y se puede de todo. Yo quiero que me den un aplauso, por favor. Diana, y en el sentido del que yo creo que todas estamos de acuerdo y todas estamos hablando, yo creo que el que las mujeres, bueno, pues a lo mejor se asocien, se comuniquen entre ellas, se cuenten, se empoderen, eso es también importante, ¿no? Es un trabajo importante que hay que hacer para que realmente se oiga, ¿no? Sí, entre mujeres debemos apoyarnos, tenemos que hacer una red de apoyo, el fomentar en que toda es la unión. Es indispensable que entre nosotras mismos nos apoyemos, porque si nosotros, siendo mujeres con discapacidad, no nos apoyamos, ¿qué podemos esperar? Entonces, es muy importante entre nosotras darnos ese apoyo y brindar ese acompañamiento, esa empatía con nuestra compañera para así llegar a alcanzar algo. Algo como que podríamos hablar de accesibilidad. Algo que me llamó mucho la atención es, ayer en las jornadas decían, para el 2020 ya no deberíamos de hablar de accesibilidad al medio físico, pero aquí, en Ecuador todavía nos falta mucho en lo que es la accesibilidad. Necesitamos mejorar lo que son la accesibilidad a las rampas, a las entidades públicas, y es algo necesario para nosotros en sí como mujeres poder acceder a la educación, al empleo y a una vida digna en la cual seamos representantes de nuestras familias, porque muchos de nosotros tenemos familias, hijos, en las cuales ven en nosotros una luz de esperanza y si dicen, si ella pudo, yo también puedo. Y ser ese referente de, como decían todas, y es algo que se ha escuchado mucho, todas podemos y todas somos capaces de alzar la voz y hacer un cambio. Bueno, podríamos estar aquí horas y horas hablando y escuchando a estas maravillosas mujeres. No sé si desde el otro lado queréis hacer alguna pregunta o algún apunte o algo que tengáis ganas de decirnos. Oye, el café no estaba muy fuerte, ¿eh? Alza la voz, por si acaso, alza la voz.
Bueno, nosotros tenemos en sí la Comisión Nacional de la Mujer con Discapacidad Física, este es de la Federación, y cada asociación en sí tiene su grupo de mujeres en la cual dentro de mi asociación buscamos fortalecer las habilidades de las mujeres con discapacidad en diferentes temas, justamente para empoderarlas. Tenemos casos que hemos trabajado con mujeres que han venido a nosotros inclusive con el cabello ya por poco tapándoles la cara. ¿Por qué? Porque se sienten que no pueden, como lo habíamos hablado, se sienten oprimidas, y algo fundamental es trabajar igual con las mamás en este caso, porque si tu mamá te apoya, todo lo puedes hacer, y es algo que yo he visto mucho acá. Las madres que han acompañado a las compañeras es algo fantástico, porque tienen ese apoyo que les brinda y les motiva a decir, yo puedo, tengo mi apoyo y salgo adelante. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en sí en las asociaciones y en la que yo pertenezco, es empoderar a la mujer, el brindarles ese apoyo para que ellas descubran sus propias habilidades, que muchas veces dicen, yo no puedo hacer esto. Y lo hemos vivido, porque ha venido compañeras que han dicho, es que ¿será que yo puedo trabajar? ¿O será que tal vez puedo estudiar? Y uno dice, a ver, un ratito, tú puedes hacer las cosas. Solo necesitas tener más confianza. Y para eso estamos, y es lo que hemos estado hablando, ser una red de apoyo, en que todas nos colaboremos, no nos pongamos el pie o no nos pongamos la llanta, sino que seamos un camino para que cada una tenga su independencia y pueda desarrollarse y cumplir sus metas. Quería preguntaros qué es lo que os ha ayudado a superar los obstáculos y a llegar a donde estáis hoy aquí ayudando a otras mujeres. ¿Cuál ha sido igual esa clave personal que os ha hecho vencer los obstáculos y llegar a donde estáis? ¿Quieres empezar tú, Marta? Y así vamos un poquito en... Vale. Bueno, en primer lugar, ahí la familia es fundamental. Yo la verdad que en ese sentido el impulso para que haya que mover, y después al empezar a trabajar en el movimiento asociativo y ver la situación y eso, el coraje y la rabia de que no tengan todas las mujeres la misma oportunidad y puedan decidir por sí mismas lo que quieren hacer, pues te da el pinchar para que seguir trabajando y que todas las mujeres estemos en igualdad de condiciones y puedan decidir cada una lo que quiere hacer con su vida, que es lo fundamental. Entonces, la familia y un poco pues era el carácter, la tozudez de los aragoneses, no sé, esas cosas. ¿Para ti, Lorena? Para mí, sin duda, la familia. Mi familia siempre me apoyó en todo, nunca me puso trabas a nada. Y bueno, después, como dice Marta, un poco también al estar dentro del movimiento asociativo dices, si las demás pueden, pues yo también. Y supongo que, bueno, yo soy una persona positiva, que siempre procuro sacarle el lado positivo a las cosas y, bueno, un poco eso, el carácter, pero sobre todo la familia, porque si desde pequeña te ponen trabas, creo que eso que va como incluido en tu carácter y se ve después cuando eres adulta. Y bueno, mi caso afortunadamente no fue ese, mi familia siempre me apoyó. Entonces creo que eso fue mi clave para estar hoy aquí. Bueno, yo creo que somos de la misma secta, Lorena, porque a mí realmente también el ser positivo y la naturalidad. Yo también tuve suerte, ¿no?, de que en el entorno familiar mi nacimiento, bueno, pues al principio es un shock, ¿no?, porque no te lo esperas y al principio cuando no te esperas algo te produce miedo y no sabes lo que hacer. Pero esa naturalidad que uno puede mamar desde casa, ¿no?, es la que te va a abrir puertas fuera, ¿no?, el ser positivo, el ser natural, el quizás puedo, quizás no puedo, y si no puedo no pasa nada porque puedo otras muchas más cosas, y yo creo que eso también es lo que nos ayuda, ¿no?, a tirar para adelante. María Laura, ¿a ti? Bueno, en mi caso mío,
la pieza fundamental para seguir adelante ha sido mi mamá. Me tuvo a los 19 años. Ella no sabía que iba a tener una hija con discapacidad. A la hora de nacer vine de pie, con el cordón umbilical en el cuello, nací casi morada, por eso tengo la discapacidad. Pero ella luchó y luchó hasta el día de hoy. No se aminaló. Ella es trabajadora del hogar. Imagínense, con un sueldo mínimo en Perú. Día tras día, de que tengo uso de razón, se levantaba muy temprano para llevarme a hacer mi terapia. Porque eso le indicó el doctor cuando supieron que tenía discapacidad, que es parálisis cerebral infantil. ¿Te lo diagnosticaron además? Sí. Casi cuando tenías un año, o sea, Un tardaron año muchísimo, y medio. ¿no? O sea, el doctor no le dijo que el parto tuvo complicaciones, pero nunca le dijeron que iba a tener secuelas. Entonces mi mamá cuando vio eso reaccionó y dijo, caray, ¿qué pasa acá? Mi hija no camina, no habla, como todos los niños, los niños. Entonces, llevándome a doctores, clínicas y etc., llegamos al Instituto Nacional de Rehabilitación. Allí me diagnosticaron que tenía parálisis cerebral infantil. Señora, lo que podemos hacer, terapias físicas. Aprendí a caminar a los 5 años, hablar a los 6 y eso. Hablar no como ahorita, sino algunas cosas. Pero eso gracias a quién, a mi mamá, que nunca se rindió y hasta el día de hoy no se rinde, porque todas las cosas que me he propuesto, le he logrado. Y a veces se admira, porque este año ha sido un año muy hermoso, que le he dado muchas emociones a mi mamá. Y ella a mí me sorprende, ¿no? Terminé mi grado de maestría, llevar teatro, trabajar, poder aportar a mi casa, que somos 2 personas, mamá y yo. Porque ella se puso la mochila y dijo, voy a sacar a mi hija adelante. Y lo sacó. A mí me consta que tu madre es tu fan número 1, pero a partir de ahora ella tiene también su club de fans y tú también porque somos fans también de ti. Así que muchas gracias. Gracias. Diana, para ti, ¿qué es lo que te ha ayudado a enfrentar esos obstáculos, como preguntaban? Bueno, escucharles a todas es una emoción muy grande, ¿no? Porque cada una tiene su vivencia. Para afrontar y superar esas barreras, el apoyo fundamental, la madre. Entonces, desde un principio es ella la primera persona que te dice tú puedes. Entonces, es por ella. ¿Y cómo enfrentar esas barreras? Pues cuando pasó lo de la escuela, que no tuve la posibilidad de estudiar como todos los otros niños de mi edad, pues yo dije, a ver, yo no quiero que otra persona pase por esto, porque se siente fatal. Entonces yo dije no. Y esa fue la barrera más grande que tuve que superar en mí. El decir, yo pasé por esto, no es una buena experiencia, no quiero que otras personas pasen por lo mismo. Y ha sido eso, el no pensar en hacer algo por mí, sino en abrir campos para que otras personas lo puedan hacer. Entonces, lo que decíamos de la danza es algo que abrió muchas puertas, porque en otras provincias del país se empezaron a crear grupos de danza y ahora ya hay más. Entonces fue como el punto clave para que otras personas con discapacidad se puedan unir y puedan hacer una diferencia. Entonces, esas cositas son las que dice, por esto hay que seguir, por esto hay que avanzar y seguir adelante. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de terminar. No sé si hay alguien que se queda con ganas de aportar algo rápidamente, ¿sí? Lo que yo sí pido, ¿no? Y que, bueno, hasta donde pueda llegar la voz, ¿no?
es a los organismos, a los gobiernos, ¿no?, de los países vuestros, latinoamericanos, de otros países, de otros continentes que aquí no están, es que aquí en Europa, ¿no?, en España, pues, bueno, vamos cambiando cosas. Es simplemente que oigan, ¿no?, las voces de las mujeres y niñas con discapacidad, porque sabemos cómo se hacen las cosas, pero nos faltan los medios. Pues bueno, yo creo que subiremos el volumen para que se nos oiga más y vamos empujando el carro, como decía María Laura, a esa Agenda 2030. Ojalá sea 2028 o 2029, que no está mal, ¿no? Y seremos unos campeonas. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Marta, gracias por tu trabajo, gracias por tu labor gracias a todas. y por tu empuje. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí, por tu arte. Yo estoy deseando de terminar, pero simplemente por meterme en la página de la tienda online y ver lo que hace Lorena. Gracias a vosotros. María Laura, gracias por tu viaje, no solo el físico del avión, sino por tu viaje a tu experiencia. Darle las gracias también a tu madre y gracias por tenerla tan presente, porque en el fondo yo creo que ella está sintiendo también que le estás devolviendo todo el amor que ella te ha dado. Diana, muchísimas gracias también, buen viaje mañana. Y tengo entendido que uno de tus sueños es lanzarte en paracaídas, llámame. ¿Vale? Me voy contigo, ¿vale? No, genial, genial. Muchísimas gracias a todos.